Le dije que su cariño por mí era incómodo y desde ese día nunca más volvió a tocarme, ni una sola vez, ni siquiera por accidente. Mira, voy a ser sincera contigo sobre lo que pasó entre mi esposo y yo, porque honestamente todavía estoy tratando de entender cómo todo salió tan mal. Hola, soy Camila, tengo 28 años, y hace 6 meses pensaba que tenía el matrimonio perfecto. Ahora estoy aquí preguntándome si voy a perderlo todo y de alguna manera me están pintando como la que cometió el error en toda esta historia. Cuando Daniel y yo empezamos, juro que me sentía la mujer más afortunada del mundo. Este hombre estaba fascinado conmigo de la mejor manera posible. Cada día me decía lo hermosa que me veía, lo afortunado que era de tenerme, que no podía creer que yo fuera suya. Y la forma en que me tocaba, chica, era todo. Me daba palmadas en el trasero cuando pasaba por la cocina. Me abrazaba de repente durante el día. Me besaba el cuello mientras lavaba los platos. Incluso los toques casuales lo conmovían visiblemente, si sabes a lo que me refiero. Al principio me encantaba esa atención. Mis amigas ponían los ojos en blanco cuando presumía que Daniel no podía mantener las manos quietas conmigo, incluso después de 3 años juntos. Isabel decía, debe ser lindo tener un hombre que todavía actúa como si estuviera saliendo contigo. Y honestamente me sentía bastante orgullosa. Ahí estaba yo con este hombre increíble que seguía encantado por mí, mientras que el esposo de ella apenas levantaba la vista del teléfono cuando ella entraba a la habitación. Pero luego la vida empezó a volverse complicada y estresante. El trabajo era una pesadilla con nuevas demandas y fechas límite. Mi mamá tenía problemas de salud y yo estaba agotada todo el tiempo. Fue entonces cuando la constante atención física de Daniel empezó a sentirse menos como amor y más como presión. Cada abrazo se convertía en que él se emocionara, cada caricia en que se emocionara aún más. Era como si no pudiera tocarme normalmente sin que todo se volviera algo íntimo. Empecé a notarlo cada vez más. Veíamos televisión y él me abrazaba, y en minutos podía sentir cómo se emocionaba solo por tenerme cerca. O le daba un beso rápido de despedida en la mañana, y él intentaba profundizarlo, sintiéndose conmovido antes de que yo tuviera que irme al trabajo. Era como si mi cuerpo fuera un disparador para él, y honestamente eso empezó a hacerme sentir incómoda. Lo cierto es que Daniel nunca me presionó para nada. Se conmovía, pero nunca hacía que fuera mi problema lidiar con eso, ¿sabes? Simplemente se ajustaba y seguía adelante. Pero yo empecé a sentir que no podía ser cariñosa sin que para él se convirtiera en algo íntimo. No podía simplemente abrazar a su esposa sin que su cuerpo reaccionara así. Mis amigas también empezaron a molestarme, siempre preguntando cómo iban las cosas con el señor perfecto, y bromeando sobre que Daniel probablemente estaba impaciente si yo no estaba de humor. No tenía ni idea de lo molesto que era sentir que cada toque estaba cargado de energía de pareja. A veces solo quería afecto normal, no que todo fuera deseo. Ahora, mirando atrás, veo que estaba acumulando resentimiento por algo que debería haberme hecho sentir amada. Pero en ese momento, especialmente con todo el estrés que ya tenía, se sentía abrumador. Empecé a alejarme un poco, no correspondiendo tanto a los toques, tratando de crear espacio. Pero Daniel no parecía notar mis señales. Seguía siendo el esposo cariñoso y físicamente receptivo que siempre había sido. Me convencí de que debería poder leer mejor mi estado de ánimo. Debería saber cuándo solo necesitaba consuelo y no energía íntima. Pero nunca se lo dije realmente. Yo solo esperaba que lo entendiera de alguna manera. Y cuando no lo hizo, me frustré cada vez más. El escenario estaba listo para que todo explotara. Y no tenía idea de lo mal que iba a ponerse. Ahí estaba yo, ya tensa por semanas de sentir que Daniel no podía tocarme sin conmoverse, cuando todo finalmente estalló. Era un martes por la noche y había tenido el peor día en el trabajo. Todo lo que podía salir mal salió mal. Llegué a casa solo queriendo desconectar y quizás ver algo de televisión sin pensar con mi esposo. Daniel se dio cuenta de que estaba estresada en cuanto entré. Siempre ha sido bueno leyendo mi estado de ánimo, algo que normalmente adoro de él. Me preparó la cena, no me preguntó mucho sobre mi día, solo me dejó desahogarme un poco mientras comíamos. Después de cenar, estaba sentada en el sofá, aún tensa, y él se acercó y empezó a masajearme suavemente los hombros. Al principio se sentía bien, muy bien, sus manos deshaciendo los nudos en mi cuello y hombros, y finalmente empecé a relajarme. Pero luego se inclinó y comenzó a besarme el cuello suavemente. Sus manos se movieron para acariciar mis brazos. En quizás 2 minutos, sentí que estaba presionándome contra el respaldo del sofá. Y sí, se estaba conmoviendo de nuevo. Algo dentro de mí simplemente se rompió. Toda esa frustración e irritación acumulada salió de golpe. Me di la vuelta y le dije, siempre me ves con ojos de deseo y es incómodo. Las palabras salieron más duras de lo que quería. Pero estaba tan harta de sentir que no podía recibir consuelo de mi propio esposo sin que se volviera íntimo. Daniel retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Su rostro quedó completamente en blanco, y por un segundo ninguno dijo nada. Luego dijo en voz baja, no puedo evitar sentirme atraído por mi esposa. Soy un hombre joven y saludable, Camila. Esto es normal. Pero yo ya estaba demasiado alterada para escuchar razones. Le dije, es irritante. Ni siquiera puedo recibir un abrazo normal de ti sin que te conmuevas. Es como si no pudieras tocarme sin hacerlo todo sobre lo íntimo. Daniel se veía herido de una manera que nunca había visto antes. No lo hago sobre lo íntimo, dijo en voz baja. Solo no puedo controlar cómo reacciona mi cuerpo al estar cerca de ti. Nunca te he presionado ni hecho que sea tu problema. Y tenía razón, nunca lo hizo. Pero yo estaba demasiado a la defensiva y frustrada para admitirlo. En cambio, me puse más dura. Pues cambia eso, dije. Es incómodo y estoy cansada de eso. Daniel me miró largo rato y pude ver algo cambiar en su expresión. No era enojo exactamente, sino como si estuviera procesando algo doloroso. Está bien, dijo finalmente. Lo entiendo. Luego se fue a la cama sin decir más. Me quedé en el sofá sintiéndome justificada, pero también con un poco de malestar en el estómago. En el fondo sabía que había sido cruel. Daniel me había mostrado amor y deseo de la única forma que sabía, y yo lo había llamado incómodo. Pero estaba demasiado orgullosa para disculparme y, honestamente, una parte de mí se sintió aliviada, pensando que quizás ahora se alejaría un poco.
No tenía idea de que acababa de desencadenar una reacción en cadena que destruiría todo lo bueno en nuestro matrimonio. Daniel no era de pelear o discutir. Simplemente tomó lo que dije y decidió protegerse de la única forma que sabía. Y esa protección iba a lastimarme más de lo que jamás imaginé. Esa noche no intentó abrazarme en la cama como solía hacerlo. Él se quedó de su lado, y cuando desperté en la mañana, él ya estaba levantado y preparándose para el trabajo. No hubo beso de buenos días ni abrazo prolongado antes de irse. Solo un cortés, que tengas buen día, y se fue. Me dije que era temporal, que estaba procesando lo que dije. Pero mirando atrás, ese fue el momento en que todo cambió entre nosotros dos. Rechacé el núcleo de cómo él mostraba amor. Y Daniel, siendo el hombre que es, decidió respetar mis deseos de la forma más literal posible. El cambio fue inmediato y absoluto. Daniel pasó de ser el esposo más cariñoso físicamente que conocía a apenas tocarme. No más abrazos espontáneos durante el día. No más palmadas juguetonas en el trasero en la cocina. No más abrazarme en el sofá mientras veíamos televisión. Me daba un beso rápido de despedida en la mañana si yo lo iniciaba. Pero no había prolongación ni beso profundo. Nada que pudiera conmoverlo y disgustarme. Al principio, me sentía aliviada. Finalmente podía existir en mi propia casa, sin sentir que cada interacción estaba cargada de tensión íntima. Podía abrazar a mi esposo sin que se conmoviera. Podíamos acurrucarnos en el sofá sin que su cuerpo respondiera. Era exactamente lo que pensaba que quería. Pero al final de la primera semana, algo se sintió extraño. Una noche estaba lavando los platos, y Daniel pasó junto a mí para sacar algo del refrigerador. Normalmente me habría apretado la cintura o dado una palmada en el trasero, o al menos habría dicho algo coqueto. En cambio, solo dijo con permiso y siguió con lo suyo. Se sentía tan formal, como si fuéramos compañeros de cuarto en lugar de casados. Cuando intenté hablar del tema, preguntándole por qué había dejado de ser cariñoso, la explicación de Daniel fue tan lógica que me dieron ganas de gritar. Dijiste que mis respuestas físicas eran incómodas, dijo con calma. No quiero arriesgarme a conmoverme y hacerte sentir incómoda otra vez. Le respondí que era imposible que me mostrara afecto sin conmoverse, tratando de señalar lo ridículo que estaba haciendo. Pero Daniel solo se encogió de hombros y dijo, sucede naturalmente cuando estoy cerca de ti. Como no puedo controlarlo, la única solución es evitar situaciones donde pueda pasar. Lo peor fue lo razonable que sonaba. Como si hubiera pensado bien las cosas y decidido que esa era la forma más lógica de manejar mi queja. Pero no era lo que yo quería en absoluto. Yo quería que encontrara la manera de ser cariñoso sin la respuesta íntima, no que dejara de ser cariñoso por completo. Así que, ¿me vas a castigar para siempre porque te pedí que lo bajaras un poco? Le pregunté una noche después de que educadamente rechazó acurrucarse mientras veíamos una película. No te estoy castigando, dijo. Estoy respetando tus límites. Dejaste claro que mis respuestas físicas te incomodan, así que me aseguro de que eso no pase más. Podía oír el dolor en su voz, aunque intentaba sonar neutral, y fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos. Pero en lugar de disculparme, me puse a la defensiva. ¿Por qué tendría que disculparme por pedirle a mi esposo que se controle? ¿Por qué era yo la que estaba equivocada por no querer sentirme con intenciones íntimas cada vez que me tocaba? Pero lo cierto es que empezaba a extrañar sentirme deseada. Extrañaba la forma en que Daniel solía mirarme, como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Extrañaba sentirme querida, atractiva e irresistible para mi propio esposo. Ahora me miraba igual que a cualquier otra persona, cortés, respetuoso, pero sin esa chispa especial que solía hacerme sentir tan especial. Empecé a intentar iniciar más, esperando encender algo de esa vieja pasión, pero Daniel respondía lo justo para no rechazarme por completo. Luego se alejaba antes de que las cosas se pusieran demasiado intensas. Daniel era como si se mantuviera con una correa corta, y lo odiaba. A los 3 meses, me sentía más no deseada que nunca en nuestro matrimonio. Me arreglaba esperando que Daniel me hiciera un cumplido, pero solo decía que me veía bien con el mismo tono con que comentaba el clima. Intentaba ser coqueta o sugerente, pero él solo sonreía educadamente y cambiaba de tema. La ironía no se me escapaba. Me quejaba de sentirme con intenciones íntimas, y ahora me sentía completamente sin deseo. Daniel me trataba exactamente como le había pedido, como alguien a quien podía tocar sin ninguna respuesta íntima, y eso me estaba haciendo miserable. Al 4.º mes me estaba volviendo loca. Daniel se había convertido en una versión educada y distante de sí mismo, y yo empezaba a entrar en pánico pensando que había roto algo permanentemente entre nosotros. Seguía haciendo cosas amables por mí, ayudando en la casa, preguntando por mi día, pero todo se sentía tan superficial como si solo cumpliera con el papel de buen esposo, sin ninguna de las pasiones o deseos que solían motivar esas acciones. Intenté de todo para provocarle una reacción. Usaba sus prendas favoritas, cocinaba sus comidas preferidas, sugería ver películas que sabía que le gustaban. Pero Daniel aparentemente había perfeccionado el arte de apreciarme sin conmoverse conmigo, y eso me estaba volviendo loca. ¿Cómo era este el mismo hombre que se conmovía solo con verme con su camiseta? Lo peor era lo tranquilo que estaba con todo. Cuando me frustraba y le preguntaba por qué estaba tan distante, él explicaba con ese mismo tono razonable que solo estaba siendo respetuoso. Cuando señalaba que casi no teníamos intimidad física, me recordaba que yo había llamado incómodas sus respuestas naturales, así que estaba tratando de evitar eso. Pero no quería decir que simplemente cerraras por completo. Finalmente exploté una noche después de que él educadamente rechazara ducharse conmigo, algo que solía ser algo divertido y habitual para nosotros. Daniel me miró con esos ojos cansados y dijo, no sé cómo desearte como antes sin que mi cuerpo reaccione como siempre lo ha hecho. Entonces, no puedes pedirme que te desee, pero que no muestre ese deseo. Así que elegí no poner a ninguno de los dos en esa situación. Quise sacudirlo. Eso no era lo que yo había pedido. Quería que controlara sus respuestas físicas, no que las eliminara por completo, apagando su deseo por mí.
pero cada vez que intentaba explicarle eso, él señalaba que literalmente no podía controlar esas respuestas. Así funcionan los cuerpos masculinos. Alrededor del 5.º mes, Daniel tuvo que irse de viaje de trabajo por 6 días. Normalmente lo habría extrañado muchísimo, y él me habría llamado todas las noches queriendo hablar por horas. Esta vez, nuestras conversaciones fueron breves y educadas. Me preguntaba por mi día, me contaba un poco de sus reuniones, y luego nos decíamos buenas noches. Sin coqueteos, sin te extraño, sin hablar de cuánto esperaba volver a casa conmigo. Cuando regresó, algo era diferente. No solo la misma distancia educada que me había mostrado durante meses, sino algo más. Parecía más pensativo, más asentado de alguna manera, como si hubiera descubierto algo mientras estaba afuera. Intenté darle la bienvenida a casa como antes, con abrazos, besos y emoción por tenerlo de vuelta, pero Daniel respondió igual que con todo lo demás, cortésmente, brevemente, sin entusiasmo real. Era como abrazar a un extraño que intenta ser amable conmigo. Ahí fue cuando el verdadero pánico se apoderó de mí. Me había estado diciendo que esto era temporal, que eventualmente Daniel superaría sus sentimientos heridos, y todo volvería a la normalidad. Pero al mirarlo después de ese viaje, me di cuenta de que quizás así era la hora. Este hombre educado y distante que me trataba como a una compañera de cuarto a la que aprecia, pero sin pasión. Empecé a preguntarme qué había pasado en su viaje. ¿Había conocido a alguien? ¿Había finalmente comprendido que era más feliz sin todo el drama por el que lo había hecho pasar? La idea de que Daniel siguiera adelante sin mí, encontrando a alguien que apreciara su deseo en lugar de llamarlo incómodo, me revolvía el estómago. Pero en lugar de disculparme o intentar arreglar lo que había roto, me enojé. Esto era culpa suya por ser tan extremo en todo. La gente normal habría encontrado un punto medio. No se habría cerrado por completo. Me estaba castigando, y ahora probablemente estaba pensando en otras mujeres que no llamarían incómodo su deseo. No tenía idea de lo cierto que estaba en esa última parte, y de lo mucho peor que se iba a poner todo. 2 días después de que Daniel regresó de su viaje de negocios, mi mundo se derrumbó por completo. Estábamos cenando en una de esas conversaciones superficiales y educadas que habíamos tenido durante meses cuando Daniel de repente dejó el tenedor y me miró con una expresión seria. «Camila», dijo, «no creo que seamos compatibles en lo íntimo ya. Quizás deberíamos considerar separarnos». Literalmente me atraganté con la comida. ¿Sabes qué? Solo logré decir una vez que dejé de toser. ¿De dónde sale eso? Daniel estuvo callado un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Nuestra intimidad cayó casi a nada después de que me dijiste que mi atracción por ti era incómoda. Bueno, he estado pensando mucho en eso, especialmente mientras estaba afuera, y no creo que esto sea sostenible para ninguno de los dos. Pero no era eso lo que quería decir, dije con el pánico subiendo en mi pecho. Daniel, solo quería que lo bajaras un poco, no que lo detuvieras por completo. No puedo bajar algo que no puedo controlar, respondió Daniel. Y no puedo vivir en un matrimonio donde mi esposa encuentra incómodo mi deseo por ella. No es justo para ninguno de los dos. Fue entonces cuando soltó la verdadera bomba. Me contó sobre su viaje de negocios, sobre cómo una noche después de una cena de trabajo, algunos colegas fueron a un bar. Había una mujer más joven, tal vez de unos 20 y tantos, que empezó a coquetear con él. No pasó nada inapropiado, fue claro en eso. Pero la atención me hizo darme cuenta de algo. No me he sentido deseado en meses, dijo en voz baja. Esa desconocida me mostró más aprecio en una conversación que tú desde que me llamaste incómoda. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo infeliz que me había vuelto. Sentí que iba a vomitar. ¿Así que quieres dejarme por una chica cualquiera en un bar? No, no, dijo Daniel con firmeza. Quiero irme porque merezco estar con alguien que no encuentre desagradable mi atracción hacia ella. Alguien que aprecie ser deseado en lugar de decir que era incómodo. Empecé a llorar, lágrimas feas y desesperadas. Daniel, nunca dije que fuera desagradable. Solo estaba estresada y abrumada. Estás exagerando mucho. Pero Daniel ya no me creía. Dijiste que era incómodo, Camila. Dijiste que era irritante e incómodo. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo sentir? Pasé 3 años pensando que era afortunado de tener una esposa a la que deseaba tanto, y me hiciste sentir como un indecente por querer a mi propia esposa. No era eso lo que quería decir. Seguí diciendo, pero aunque las palabras salían, sabía lo débiles que sonaban. Yo había dicho esas cosas. Llamaste incómodo mi deseo. Daniel continuó. Y no es solo ese momento. Nunca me haces un cumplido. Nunca inicias nada. Nunca me haces sentir que realmente me quieres. Siempre soy yo quien persigue. Siempre soy yo quien muestra deseo. Y tú solo lo recibes. Hasta que decidiste que eso también era demasiado. Intenté argumentar. Enumerar todas las formas en que mostraba amor. Pero Daniel solo negó con la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que era atractivo? ¿Cuándo fue la última vez que iniciaste intimidad? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir que realmente me querías y no solo tolerabas mi atención? No pude responder porque tenía razón. Me había acostumbrado tanto a ser la que era deseada y perseguida que nunca me molesté en corresponder. Había dado por sentado su atención constante, y luego me quejaba cuando se volvía incómoda para mí. ¿Y qué? ¿Solo te rindes? Pregunté con desesperación en la voz. ¿Vas a tirar por la borda 3 años de matrimonio por una discusión? Camila, esto no es por una discusión, dijo Daniel tristemente. Esto es porque no me quieres como yo te quiero a ti, y me guardas rencor por quererlo. Eso no es un matrimonio, Camila. Eso soy yo agradecido por migajas de afecto de alguien que encuentra incómodo mi amor. Cuando le pregunté si había engañado con la mujer del bar, Daniel me miró con algo parecido a decepción. El hecho de que asumas lo peor de mí de inmediato solo prueba mi punto, dijo. Te hablé de ella porque creo en la honestidad, no porque haya hecho algo malo. Pero en lugar de escuchar que estoy infeliz, no te preocupas más por si te traicioné esa noche. Daniel durmió en la habitación de invitados, y por primera vez me di cuenta de que podría perderlo de verdad. No por otra mujer, sino por mi propio egoísmo e incapacidad para apreciar lo que tenía. Pero incluso entonces, enfrentando la destrucción de mi matrimonio,
Una parte de mí aún pensaba que él exageraba. Una parte de mí creía que era culpa suya por ser demasiado sensible a un comentario que hice en un momento estresante. No tenía idea de lo mucho peor que se iba a poner todo, ni de lo completamente que estaba a punto de perder todo lo que había dado por sentado. Las semanas siguientes fueron una pesadilla que no dejaba de empeorar. Daniel no solo amenazaba con irse, realmente lo estaba haciendo. Empezó a dormir permanentemente en la habitación de invitados, a hablar con abogados, a buscar departamentos. Y lo peor era lo tranquilo y decidido que parecía respecto a todo. Intenté de todo para que reconsiderara. Lloré, me disculpé, prometí que todo sería diferente. Pero Daniel tenía esa mirada en los ojos, como si ya se hubiera ido, como si ya hubiera llorado nuestro matrimonio y siguiera adelante mientras yo todavía intentaba arreglarlo. He pasado 6 meses tratando de ser el esposo que querías. Me dijo cuando le rogué que nos diera otra oportunidad. Querías alguien que pueda mostrarte cariño sin deseo, que pueda amarte sin quererte. ¿Y sabes qué aprendí? Eso no es amor. Eso es solo cumplir con una rutina. Empecé a espiar sus redes sociales como una desesperada, buscando señales de la mujer del bar o de cualquier otra mujer. Lo que encontré fue peor que una infidelidad. Daniel había estado reconectando con viejos amigos, retomando hobbies que yo poco a poco le había desalentado, yendo a terapia. Se estaba convirtiendo en una versión segura y feliz de sí mismo que apenas reconocía. Mis amigas empezaron a hacer preguntas cuando notaron que Daniel ya no estaba por aquí. Cuando intenté explicar lo que pasó, haciéndome pasar por la víctima, las veía intercambiar miradas. Isabel incluso dijo: «Espera, ¿le dijiste incómodo por estar atraído a ti? Camila, eso es muy duro». Incluso mis propias amigas estaban del lado de él. Recordaban todas mis quejas sobre que Daniel era demasiado cariñoso y siempre se conmovía y ahora me miraban como si estuviera mal por destruir eso. ¿Sabes cuántas mujeres matarían por tener un esposo que todavía se siente así de atraído después de 3 años? Me preguntó mi amiga Laura. Pero el verdadero golpe llegó cuando supe por amigos en común que Daniel estaba saliendo con alguien. No era la mujer del bar. Era alguien que había conocido en su grupo de terapia. Una profesora de 26 años que aparentemente pensaba que Daniel era increíble y no tenía miedo de demostrarlo. Pasé por la cafetería donde escuché que les gustaba encontrarse y los vi juntos. Daniel se veía feliz, realmente genuinamente feliz, de una forma que no había visto en meses. Ella sonreía y reía, y cuando ella le tocaba el brazo mientras hablaban, él no se apartaba ni parecía incómodo. Se acercaba como si estuviera hambriento de ese tipo de afecto. Ahí fue cuando entendí lo que realmente había perdido. No solo un esposo, sino un hombre que me había amado completamente y abiertamente, que me había hecho sentir la mujer más deseable del mundo. Había tenido a alguien que no podía mantener las manos quietas conmigo después de 3 años de matrimonio, y lo había tirado todo porque a veces era incómodo. Intenté acercarme a Daniel una última vez, apareciendo en su nuevo departamento con una larga carta sobre cuánto lo sentía y cuánto había aprendido. Pero Daniel solo me miró cansado cuando me vio. «Camila», dijo con suavidad, «ahora estoy con alguien que me hace sentir bien por desearla. Alguien que me dice que soy atractivo, que inicia la intimidad y no me hace sentir como un indecente por emocionarme con mi propia novia. No puedo volver a sentir vergüenza por desear a la persona con la que estoy. Pero puedo cambiar», insistí. «Daniel, sé que puedo ser mejor». Daniel negó con la cabeza. «Tuviste 6 meses para cambiar mientras yo te rogaba que trabajáramos en nosotros con mis acciones. En cambio, solo te enojaste porque ya no te perseguía. Incluso ahora, realmente no estás arrepentida de lo que dijiste. Solo estás arrepentida de las consecuencias». Y tenía razón. Incluso mientras lloraba y me disculpaba, una parte de mí todavía pensaba que él debería haber manejado mejor mi crítica. Debería haber encontrado la manera de hacerme feliz en lugar de cerrarse por completo. Todavía no entendía del todo que llamar incómodo el amor de alguien no es algo de lo que simplemente se recupera. Meses después estoy sentada en mi casa vacía. Daniel se llevó la mitad de los muebles cuando se fue, viendo a su nueva novia publicar fotos de ellos juntos en redes sociales. Ella las acompaña con frases como: «No puedo creer que este hombre increíble sea mío, y se siente tan amada y apreciada». Ese tipo de frases que yo nunca usé porque di por sentado la devoción de Daniel. Él se ve increíble en cada foto. Seguro, feliz, realizado, como si finalmente estuviera con alguien que aprecia lo que tiene para ofrecer en lugar de llamarlo incómodo. Y yo estoy sola, preguntándome cómo logré destruir lo mejor que me pasó, porque fui demasiado egoísta e ingrata para reconocerlo mientras lo tenía. Pero incluso ahora, una parte de mí piensa que él debería haber luchado más por nosotros. Una parte de mí piensa que él se rindió demasiado fácil. Y probablemente por eso estoy aquí sentada sola, porque todavía no lo entiendo del todo. Todavía no comprendo que el amor no es algo que puedas criticar y controlar y esperar seguir recibiendo. Algunas lecciones aparentemente solo se aprenden, cuando ya es demasiado tarde para que importen.